Acabo de ver una película que para muchos en la época causó un trauma monumental y se nos quedó a muchos metidos en la cabeza durante mucho tiempo. Hola pequeños macabros, yo soy Paula Macabra y esto es La Macabrería. Y es que hay algo realmente inquietante, pequeños macabros, en las historias que empiezan con una desaparición, pero se vuelven realmente perturbadoras cuando eso que desapareció regresa. Porque ya en ese momento la pregunta no es dónde ha estado, sino qué ha pasado allí y si realmente ha vuelto solo. Y todo este panorama de preguntas que os estoy planteando es lo que ocurre precisamente en Horizonte Final, una película de 1997 que bajo su apariencia de ciencia ficción esconde algo mucho más siniestro, más violento y sobre todo más difícil de quitarse de la cabeza. Capítulo 1. La nave que regresó. La historia nos sitúa en el año 2047, cuando una nave experimental, la Event Horizon, reaparece tras haber desaparecido durante años sin dejar rastro. No hay respuestas, no hay supervivientes, solo una transmisión incompleta que parece más una advertencia que una llamada de auxilio. Para investigar lo ocurrido se envía a una tripulación junto al creador de la nave, el Dr. Weir, interpretado además por nuestro querido Sam Neill, acompañado por el Capitán Miller, interpretado también por nuestro querido Lawrence Fishburne. Desde el primer momento la película construye una atmósfera extraña, casi opresiva, donde el espacio deja de ser un vacío silencioso para convertirse en algo que pesa, que observa y sobre todo que inquieta. Capítulo 2. La puerta que se abrió. Y es que, pequeños macabros, en medio de toda esta tensión inicial, la película introduce uno de sus conceptos más interesantes. Esta película que os traigo es oro puro. Es como si hubiéramos mezclado un montón de géneros y los hubiéramos dejado puestos sobre esta película, ya que Horizonte Final es una mezcla entre ciencia ficción, terror, body horror, un subgénero del que se habla mucho últimamente y también hemos hablado, por cierto, aquí en el canal. Y es una película que desde luego os digo que no te deja indiferente. Y es que en medio de esta tensión, la película introduce uno de sus conceptos más fascinantes. Dado que este científico lo que quería experimentar con la Event Horizon es llegar a lugares donde el ser humano de por sí sería imposible que llegara. Pero nuestro Sam Neill tiene respuestas para todo y aquí nos explica exactamente lo que pretendía hacer con esta nave. Weir explica que el llamado Gravity Drive permite doblar el espacio-tiempo, conectando dos puntos distantes de forma instantánea. Y es que la imagen es sencilla. Si queremos llegar del punto A al punto B, podría llevarnos años luz llegar de un punto a otro. Pero precisamente nuestro protagonista nos explicará que es como si cogieras una hoja de papel, la doblases y atravesaras directamente de un lado a otro. De repente soy científica. El espacio, de modo que el punto A y el punto B coexistan en el mismo espacio y en el mismo tiempo. Cuando la nave espacial pasa a través de la puerta, el espacio vuelve a la normalidad. Se le llama motor gravitatorio. Y en ese momento todo parece increíble, fascinante. Podríamos decir que es un avance científico revolucionario. Una puerta que se abre hacia el futuro. Pero hay algo que la película empieza a insinuar de forma sutil. Y es que la nave no solamente conecta dos puntos del universo y ya. La nave abre una puerta. Y verdaderamente lo inquietante no es el viaje en sí, sino al lugar donde ha estado conectada. Porque cuando la Event Horizon desapareció, no se perdió en el espacio. Cruzó hacia un lugar que la propia tripulación no puede comprender. Capítulo 3. Lo que habita dentro. Y es que hay que ver cómo son las cosas. Resulta que una tripulación que se encontraba en el espacio va al rescate de la Event Horizon tras su aparición después de no sé cuantísimos años desaparecida y de repente cuando la encuentran, vaya, la nave de la tripulación se estropea y tienen que pasarse a la Event Horizon. A partir de su llegada a la nave, la sensación de que algo va mal deja de ser una intuición para convertirse en una presencia constante. Porque no hay una amenaza clara, no hay una figura definida, pero todo transmite la idea de que ese lugar, en cierto modo, no está vacío. Porque esta tripulación, pequeños macabros, no tardarán en empezar a nombrar palabras como maldita a la hora de hablar de esta nave. Lo que más me fascina, eso sí, de esta película, es que no se van a la explicación fácil, es decir, a pesar de que se mencione que la nave podría estar maldita, no hay demonios reconocibles ni símbolos evidentes, ninguna relación directa con la religión, ya que lo que plantea es algo mucho más inquietante: la posibilidad de que la nave haya podido estar en una dimensión donde la lógica humana no existe y donde el dolor y la violencia forman parte
de la propia realidad. Y en ese momento es donde la película va dando un cambio, porque la nave no ataca, la nave muestra, se introduce en la mente de cada miembro de la tripulación. Y es como si les enfrentase a sus propios miedos, a su culpa, a lo que más le duele que tiene muy metido dentro de su ser. Como si cada uno de los miembros de la tripulación llevase su propio infierno dentro y la nave simplemente supiera cómo sacarlo fuera a la superficie. Tenemos el ejemplo del Capitán Miller, que revive la culpa de haber dejado morir a uno de sus hombres atrás. Y ese recuerdo deja de ser algo interno para convertirse en una presencia real, incómoda, inquietante e imposible de ignorar. Y desde luego que lo más inquietante es saber que el propio Miller nunca había contado esto a nadie, dejando ver al espectador que nadie sabía de la existencia de este dato. Y esto precisamente provocará que el espectador diga: si nadie lo sabe, ¿qué está pasando? Capítulo 4. El cuerpo como horror. Y es que a medida que la historia avanza, la película va abandonando cualquier tipo de sutileza y se vuelve cada vez más agresiva en lo visual, como por ejemplo las imágenes de la tripulación original, encontradas en una grabación fragmentada y caótica. Supone uno de los momentos más perturbadores de toda la película. Y es que a esto me refería al principio cuando decía que esta película había traumatizado a mucha gente de su generación, porque no sigue una narrativa clara, no explica lo ocurrido, simplemente lo muestra. Violencia extrema, cuerpos mutilados, una sensación de pérdida total de control y de esperanza. Es que podría decir que es uno de los ejemplos más impactantes y claros del body horror de los años 90 en el cine. Y lo que lo hace tremendamente inquietante no es solamente lo que se muestra, sino cómo lo enseña, sin filtros, sin distancia, como si invadiera directamente al espectador. Porque ¿quién nos recordará la imagen del hombre sosteniendo sus propios ojos mientras repite ese mensaje distorsionado una y otra vez? Que después nos enteraremos, gracias al doctor de la película, que el mensaje que repetía una y otra vez era: libérate del infierno. Este propio doctor, que también será luego protagonista de otra escena muy del body horror, que creo que junto a la de los ojos es otra que va muy a la par, que es la del cuerpo abierto, suspendido y completamente expuesto. O también la escena donde Justin, el más joven de la tripulación, termina provocando casi un suicidio abriendo las puertas de la nave y saliendo al espacio sin ningún tipo de protección. Vamos viendo cómo el cuerpo se va desgarrando, cómo los ojos están a punto de explotarle. Es una escena que te va preparando para lo peor, y lo peor es que no estamos preparados lo suficiente para exponernos a ella. Y es que todo este body horror no está puesto por casualidad, ya que nos deja claro una idea muy potente, ya que rompen con la idea de un cuerpo humano como algo estable. Porque aquí, pequeños macabros, el cuerpo a la mínima de cambio se convierte en materia, en algo que puede deformarse, abrirse, perder su identidad. Capítulo 5. La corrupción. ¿No tenéis palabras favoritas del diccionario? Porque a mí la palabra corromper me encanta, al igual que lo macabro, por supuesto. Pero en paralelo de todos estos acontecimientos, el personaje de Weir comienza a cambiar. Y aquí es importante entender, pequeños macabros, que muchos de nosotros cuando vemos esta película de primeras pensamos que este creador de la Event Horizon desde el principio tenía ahí un plan de por medio, como si se tratase de un villano desde el primer momento. Y tras haberla visto ya varias veces, creo que más bien es un científico obsesionado con su creación. Alguien que cree haber alcanzado un logro imposible, pero esa misma obsesión es la que lo convierte en el punto más débil. Y por eso usa la palabra corromper, porque es un personaje que está obsesionado con la idea de su creación y termina esa obsesión llevándolo al límite. Lo podemos ver, como decía, en estos pequeños detalles visuales, porque aquí tenemos el plano donde aparece Sam Neill y vemos cómo este plano se va convirtiendo en un plano aberrante, porque para el que no lo sepa, un plano aberrante es un plano que nos va a advertir de que algo se está truncando y suele ser bajo este efecto. Si esto es un plano normal, el plano aberrante lo que irá haciendo es girar ligeramente para un lado o para otro, a veces acompañado también con pequeños zoom, para que nuestro cerebro, sin palabras, pueda observar que al tornarse la imagen, al girarse ligeramente, percibimos que algo no va bien, que nuestra realidad se está volviendo inestable, el encuadre está cambiando de posición, por lo tanto, algo malo está a punto de pasar o algo se está torciendo. Y a mí los planos aberrantes me encantan, como es en este caso, porque no es un cambio brusco, no es algo ni siquiera interpretativo, es algo progresivo, casi como si la nave no lo estuviera atacando.
sino reclamando. Hasta que llega un punto en el que Weir deja de intentar entender lo que está ocurriendo y empieza a aceptarlo demasiado rápido. Todo esto también añadiendo el nivel dramático de que están a horas de perder el oxígeno que quedaba dentro de la Event Horizon y están a punto de morir si no encuentran una solución en breve. Y es que nuestro Sam Neill, este Weir científico obsesionado con su propia nave, hará una aparición estelar que todos recordaremos perfectamente, uno de mis momentos favoritos sin lugar a duda, que es este momento siniestro donde aparece casi como poseído por la propia nave. Sus ojos no están a la vista y es ahí donde lanza la famosa frase: Al lugar que vamos no necesitamos ojos para ver. Y es que nuestro personaje deja de ser una idea científica para convertirse en una declaración de entrega total. Su transformación final sin ojos, completamente desfigurado, representa a alguien que ha cruzado un límite del que no se vuelve. Capítulo 6. Lo que realmente cuenta. Y es aquí donde, pequeños macabros, Horizonte Final encuentra su verdadera fuerza. Porque esta película en realidad no solo habla de terror en el espacio, nunca fue solo una nave maldita. Lo que plantea la película es algo mucho más revelador: la arrogancia humana. La idea de que podemos entenderlo todo, controlarlo todo, incluso aquello que está más allá de nuestra propia naturaleza. Porque el verdadero horror no está ni siquiera en la nave, ni en las visiones que van teniendo nuestros protagonistas a lo largo de toda la cinta, sino en la posibilidad, una vez más, de que fuimos nosotros mismos los que abrimos esa puerta. Y sí, aunque la película no sea del todo perfecta, dado que el final puede sentirse un poco precipitado, ciertos elementos que quedan deliberadamente difusos, podríamos decir, esta falta de respuestas constantes en ciertas cosas, porque es cierto, no todo se explica, pero eso precisamente hace que la inquietud permanezca. Capítulo 7. La puerta sigue ahí. Cuando la película termina, no lo hace cerrando una historia, sino más bien una sensación. La duda de si realmente entendemos los límites de lo que hacemos y si estamos realmente preparados para encontrarnos con lo que hay al otro lado. Porque, pequeños macabros, una cosa que he aprendido es que hay puertas que nunca pueden volver a cerrarse. Y quizás lo más perturbador de Horizonte Final no es lo que muestra, que también, sino la sensación de que en algún lugar esa puerta sigue ahí, esperando. Así que bueno, ese ha sido mi análisis de Destino Final, una película que me sorprendió muchísimo cuando la vi hace no mucho tiempo, porque la verdad es una película que es totalmente de mi estilo, no sé qué pensáis vosotros. Una película que no solamente se basa en el terror, como decía, ni en la ciencia ficción, que también es un género que a mí me encanta. Todas las películas que transcurren en el espacio me parecen fascinantes, pero ya cuando le mezclas este terror es increíble. Ya lo hizo precisamente en su momento Alien y es una de las películas más increíbles jamás contadas del espacio. Y es que, como digo, es una pena que tiene cosas que fallan, terminan de sentirse como incompletas, pero aún así me quedo con todo lo positivo que tiene la película, esa sensación de turbiedad, esas imágenes perturbadoras, esos sonidos cuando todavía no veíamos las imágenes y escuchábamos el mensaje de terror, esa sensación de no saber qué ha podido pasar con aquella tripulación que salió del Event Horizon, creo que 7 años atrás. Y sobre todo ese contacto directo con lo que parece ser, o al menos es lo más parecido a lo que podría ser el infierno. Porque muestra muy poco, pero lo suficiente para tener una sensación de lo horrible que a veces puede llegar a ser la vida, el mundo o el más allá, o lo que sea que existe. Además, se hace el doble de gustosa viendo a actores tan importantes como Lawrence Fishburne, Sam Neill, Jason Isaac, que es un actor que me encanta ver también. Y una mención especial a Joely Richardson, la teniente Stark. La verdad es que desde el primer momento que vi la película me llamó la atención, ¿ok? Y por esto y por muchas cosas es una película que me encanta revisitar de tanto en tanto. Mi pena es no haberla descubierto más en mi adolescencia, porque creo que hubiera sido una película que, al igual que cuando vi Alien de pequeña, me hubiese fascinado. Pero ahora llegó tu momento. ¿Qué piensas sobre Horizonte Final? ¿Es una película que has visto bastante? ¿Es una película que nunca habías visto? ¿Es una película que has visto pero que nunca te llegó a convencer? Sea como sea, estoy deseando saber tu punto. Te leo en comentarios. Y si te gusta esta clase de vídeos, no olvides darle like, suscribirte al canal, es muy importante, si no la Event Horizon volverá y serás víctima del propio infierno. Así que bueno, dicho todo esto, eso ha sido todo, pequeños macabros. Nos vemos muy pronto aquí en La Macabrería.